Pasamos al plano nacional a un tema vinculado a la salud, porque esta semana con el caso de Charno Charpentier quedaron al descubierto algunas cuestiones a tener en cuenta y muy en cuenta, sobre todo vinculado a la salud mental, a la ley de salud mental y las necesidades que tienen tanto los familiares como las víctimas, como los familiares también, ¿no? Los pacientes. Estamos en contacto con el doctor Fernando Taragano, es médico psiquiatra también. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola, buenos días a todos. Buen día. Doctor, bueno, para tratar este tema en particular, que ha surgido en esta semana nuevamente en los medios con el caso de Chano, pero que es necesario siempre concientizar y focalizarse en las necesidades que tienen los pacientes y en las complicaciones que tienen, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Ha puesto en evidencia una situación difícil. La excitación psicomotriz es una situación de muy difícil resolución hace años en la disciplina psiquiátrica, en las disciplinas psicológicas, resolver cómo aplacar a un ser humano que tiene un cuadro de excitación psicomotriz de cualquier causa, por cualquier motivo, y máxime cuando es por drogas, tipo cocaína, se hace muy difícil, muy difícil. Se han intentado diferentes maneras, pero usualmente, para decirlo de una manera muy sencilla, si me permitís, la cocaína produce una especie de una maquinaria inmanejable, muy difícil. Nos convertimos en una máquina biológica llena de dopamina. La dopamina es una sustancia que enfervoriza mucho a la musculatura, las conductas, y necesariamente siempre alguien va a ocupar ese rol, que a veces es el padre, un hermano, un tío, un vecino, a veces es la fuerza pública, un enfermero, los médicos, a veces es la policía, que tiene que contraponerse a esa locura motora, esa locura motriz que está padeciendo la persona, y ahí es donde viene una circunstancia de alta conflictividad, porque tú fíjate que lo que se ha puesto en evidencia no es tanto el problema de la cocaína, que todos los conocemos, no es solamente el cuadro de excitación psicomotriz, que se han hecho películas inclusive con eso, sino en el modo de resolverlo, en el modo de enfrentarlo. Esto ha sido trágico porque se utilizó una bala para tratar de calmar a un ser humano que estaba atacando con un cuchillo. Entonces, la situación se ha puesto dramática porque la ley de salud mental restringe muchísimo, limita muchísimo el cómo hacer para resolver estos casos. Y no es nuevo. En psiquiatría y psicología y en medicina en general se sabe que cuando hay cuadros de excitación psicomotriz, lamentablemente hay que estar muy entrenado y hay que tener una ley que te respalde para poder accionar con la debida fuerza, pero siempre tiene que ser la menor fuerza posible, y ahí es donde la actual ley de salud mental te deja un poco indefenso, y por eso es que muchas veces hay médicos que no quieren intervenir, camilleros que no quieren intervenir, la misma policía que no quiere intervenir, porque terminan sucediendo estas cosas. Doctor, no quiero equivocarme en la terminología para no afectar. Usted sabrá después cómo corregirme en todo caso. Como usted decía, las problemáticas de la ley, ¿qué incluye? Desde complicaciones para internar al paciente, desde poco presupuesto para el sector. ¿Está también estigmatizado el área de psiquiatría? Uno siempre se rehúsa por ahí a consultar a un psiquiatra porque directamente lo asocia con la locura, ¿o me equivoco? No te equivocas. No necesito un psiquiatra, digamos, estoy bien. Claro, pero no te equivocas. Yo quiero ser muy firme en lo que voy a decir. Cuando se promulgó esta ley en el año 2010, yo no tengo dudas que quienes la promulgaron quisieron hacer una buena ley. Yo no voy a poner en discusión eso, la buena intención. Pero tú ponete a pensar que si para desarrollar una ley de salud mental no se consulta a las sociedades de psiquiatría, eso algo significa, algo está implicando, y lo que implica es que las personas que han elaborado estas leyes tienen una cierta antipsiquiatría, consideran muchas veces que la psiquiatría es punitiva, dañina, que castiga a los seres humanos, que los somete a trabajos forzados, que los esclaviza. Tiene una conceptualización tan nefasta que entonces se traduce en estas leyes que, por más que sean bien intencionadas,
son de muy imposible acatamiento ante las situaciones extremas, porque todo es más fácil en cualquier disciplina médica si el cuadro es leve, si la situación es moderada, bueno, todo funciona, pero cuando uno tiene que hacer o una gran operación quirúrgica, o un gran trasplante de corazón, o afrontar un gran cuadro de excitación psicomotriz, ahí es donde tú necesitas tener un respaldo adecuado, una capacidad adecuada y poder tener la toma de decisiones. Tú fíjate, Jessica, que dice la actual ley, ante una situación de riesgo inminente, y fíjate que no se define qué significa alto riesgo inminente. ¿Qué significa alto riesgo inminente en la ruta? Al menos, te ponen un cartel que te dice, no supere usted los 130 kilómetros por hora. Ahí hay un cartel, hay una especie de notificación que te dice, si usted supera esta velocidad, usted tiene alto riesgo e inminente de accidentarse. En cambio, en una ley tan importante que hace a la salud mental, simplemente dice, ante un alto riesgo inminente, y después no lo define. Entonces, para ti, alto riesgo inminente puede ser una cosa y para mí puede ser totalmente otra. Y fíjate tú, por ejemplo, una persona, cualquiera que esté tomando cocaína, cualquiera, que está con delirio y alucinaciones, para la ley no es alto riesgo inminente. Entonces tú decís, pero si esta alucinación y este delirio probablemente dentro de 6 horas lo va a llevar a una situación, a un cuadro de excitación psicomotriz, ¿cómo no voy a estar autorizado yo a internarlo para protegerlo a él de sí mismo y a los terceros? No, la ley, que es lo que... disculpame que yo esté hablando tanto, perdóname. ¿Sabés lo que dice la ley? Que le tengo que pedir autorización, le tengo que pedir opinión y autorización a la persona adicta que está delirando y alucinando para que yo lo pueda internar. Es un disparate, porque no lo puedo ayudar de esa manera. ¿Me explico? A eso iba, doctor, ¿no? ¿Dónde empieza o dónde termina el derecho de esa persona o dónde empieza la obligación de quienes lo rodean como para decir, bueno, porque me imagino que tampoco está en sus cabales, sea por cocaína, por consumo, esa enfermedad de salud mental, como para tomar el mismo decisiones, ¿no? ¿Qué derecho tienen los que los rodean a decir, bueno, listo, basta, se interna y punto? Bueno, ese es el conflicto de la ley. Ese es el conflicto porque se parte de una hipótesis de que si yo voy a internar a un ser humano que está delirando y alucinado y que no está a punto de matarse ni a punto de matar a nadie, ¿ok? Sino que está un poquitito menos. Entonces la ley supone parte de un presupuesto. Si tú crees de que la psiquiatría lo va a dañar, lo va a castigar, que la internación psiquiátrica es punitiva, es carcelaria, y bueno, salen leyes como estas. En cambio, si tú supones que una persona que tiene una disciplina y es médico o es psicólogo, lo hace para ayudar a otro ser humano, tú vas a hacer otra ley. Tú vas a decir, bueno, mirá, sí, si la persona está delirando, alucinando, a pesar de que él no quiera, bueno, internalo, avisas al juez, avisas a las instancias, se hace todo como corresponde, todo en blanco, ¿viste? Entonces son leyes que parten de conceptos distintos, y ese es el problema. Como la ley oculta una conceptualización fuertemente antipsiquiátrica, entonces claro que existen estas leyes que son altamente restrictivas y por eso ocurren estas cosas, porque mira tú, inclusive, permitime, ¿cómo nada de esto hubiera sucedido si la fuerza de seguridad puede tener armas no letales, que no sean letales? Yo no soy especialista en armas no letales, pero ante situaciones de enfermedad mental, de desquicio mental temporario, tú tenés que tener alguna manera, un arma, para reducir la situación sin que pongas necesariamente en tan alto riesgo de muerte a un ser humano.
¿Me explico? Sí, Entonces, ¿por qué no se lo autoriza? Porque son conceptualizaciones que se parte de la hipótesis de que vos querés reprimir, matar, de que la psiquiatría es dañina. Son todavía esos conceptos arcaicos de las épocas de los dinosaurios. Todo ha cambiado, se ha humanizado. Yo soy psiquiatra hace 40 años. Yo hace 40 años que trato y me desvelo por ayudar a los seres humanos que no tienen una apendicitis. A veces tienen encefalitis, como la semana pasada, una persona de 82 años, una persona grandota, que estaba también en un cuadro de excitación psicomotriz. Éramos junto al hijo, junto a una enfermera, y yo mismo, que no soy tan pequeño corporalmente, no lo podíamos dominar. Y la verdad, lo digo para que te rías un poquitín, no surtió una paliza de 82 años hasta que, bueno, le pudieron hacer efecto los medicamentos, pero éramos 3 en un consultorio. Imagínate que esto ocurre en la calle y él agarra una botella de vidrio. Si tú no tenés una posibilidad y un entrenamiento y la posibilidad de ejercer una fuerza para protegerlo de sí mismo, hubiese sido otra tragedia. Entonces el problema es la antipsiquiatría, que aquí en nuestro país es muy potente el concepto antipsiquiátrico. Doctor, son un montón de preguntas que estaríamos un día entero, pero 2 en particular. Lo relacionado a la salud mental, no sé, pienso en una gripe, se cura, hacía mención al trasplante de corazón, se cambia y puede llegar a pasar. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Tiene cura o tiene tratamiento? En general, fíjate que en medicina en general son pocas las situaciones que tiene curación. En psiquiatría, a ver, te voy a dar el ejemplo de la diabetes. La diabetes infanto-juvenil no tiene cura, pero tú podés tratarlo y el ser humano ser feliz y ser una persona productiva toda su vida y tener familia. Bueno, en psiquiatría ocurre lo mismo. Además, en psiquiatría, el 80% de las veces que se consulta son cuadros leves, son cuadros moderados. Podemos ser pacientes como yo, como tú, como cualquier oyente que recurre por una situación de angustia, de estrés, de ansiedad, de depresión, de un desquicio momentáneo. El 80% es entre leve y moderado. Solamente una pequeña porcentaje son estos cuadros tan graves. De todas maneras, respondiendo a tu pregunta, sí que tienen tratamiento y totalmente se puede salir de la situación y recuperar su habitual estado de salud y ser una persona feliz. La psiquiatría y la psicopatología ha avanzado muchísimo, así que yo no sé si te voy a responder en términos de curación, pero muy parecido podés ser una persona muy feliz y muy productiva toda tu vida. Bien, doctor, ya por último, para despedirlo también, hubo muchos casos, se habló mucho de salud mental en los Juegos Olímpicos, de casos de deportistas que llegaban ahí al momento de jugar y que no podían con su propia mente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en sí? ¿Cómo nos puede llegar a dominar en ese sentido? Bueno, ahí hay que ingresar el concepto del alto rendimiento, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos implican un alto rendimiento y todos sabemos, yo hago un deporte obviamente recreativo, todos sabemos que la mente define el alto rendimiento. Muchas veces la diferencia que hay entre atletas, entre deportistas, que vamos a decir técnicamente son iguales, lo que te marca la diferencia es tu capacidad mental. Y desde hace un año que todos los atletas incluidos, y tal vez en ellos se nota muchísimo más, estamos con una persistente ansiedad, persistente angustia, persistente irritabilidad. Entonces eso se nota en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es un sensor muy, pero muy grande, digamos el deporte de alto rendimiento es un sensor muy grande en el cual la buena concentración, la buena salud te hace ganar un par de metros, pero los problemas de ansiedad y los problemas de angustia te hace perder definitivamente 30 metros y se nota siempre muchísimo más. La alteración en tu estructura psíquica se nota por lo negativo y no se nota tanto por lo positivo, como la vida en general. Los cuadros de ansiedad, de irritabilidad,
te hacen perder concentración en tu trabajo, en la radio, y un buen día estás más concentrado, pero la ganancia es de 5 puntos, pero las pérdidas son de 20. Entonces, por eso, en tan alto rendimiento se nota mucho cuando hace un año que se viene en el mundo, y en el mundo entero, este confinamiento y la pandemia ha generado tan persistentes niveles de ansiedad e irritabilidad. Doctor, ha sido más que claro, seguramente lo volveremos a molestar y disculpe la insistencia de estos días, pero nos parecía sumamente importante tener su palabra. No, al contrario, yo les agradezco a todos ustedes tanta paciencia que me han tenido con mis dificultades horarias. Realmente estoy muy agradecido por la paciencia de ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego.